internacionales. Pencini con todo. Sí, 34 minutos de la tarde y bueno, seguimos aquí en Éxitos, en su programa Pencini con todo. Bueno, tenemos a un analista político, internacionalista, editor de la revista Diplomática, el licenciado Dylan Pereira. ¿Cómo estás, Dylan? Bienvenido al programa, muy buenas tardes. ¿Aló? Sí, a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Dylan. Bueno, tenemos medio revuelto el mundo. En este momento en Estados Unidos llama la atención estas protestas que se están dando en las universidades. Está un poco consternado el Departamento de Estados de los Estados Unidos y también dice que el presidente Joe Biden condenó la violencia en las protestas universitarias contra la guerra en Gaza. Dicen que las protestas violentas no están protegidas, las protestas pacíficas sí, pero fue convocado con urgencia a la Casa Blanca. También defendió los derechos de a los estudiantes a manifestarse, pero insisten que debe prevalecer el orden. Quiero que me hables un poco de este tema, por favor, y gracias. Sí, por supuesto, el tema de la confrontación entre Israel y Gaza se ha convertido no solamente en un tema de la agenda internacional, sino también en un tema de las agendas domésticas y políticas de la mayor parte de los países del mundo, no solo en el caso de Estados Unidos, sino también en diversos Estados miembros de la Unión Europea e incluso América Latina. Y precisamente lo que hemos visto en la última semana en los campus de las universidades más importantes de Estados Unidos, en particular el caso de la Universidad de California con la sede de Los Ángeles o el caso de la Universidad de Columbia en Nueva York, pues existe protestas masivas en pro a la causa palestina, exigiendo el fin del envío de ayuda y cooperación militar por parte de Estados Unidos a Israel y el reconocimiento de un Estado palestino libre. Pero hemos visto que también gran parte de estas manifestaciones se han corrompido de cierta forma y se han tornado violentas y ha llevado a la detención de decenas de estudiantes en varios campos a lo largo del país y se está convirtiendo en un efecto dominó que incluso ya en las últimas horas se habían registrado casos en universidades del centro y del sur, como el caso de la Universidad de Texas. Y un tema que no será ajeno, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre de este año, pues es un tema que ocupa, como decimos, no solamente el carácter de la seguridad internacional por el apoyo que se está brindando al Estado de Israel y por supuesto también la condena a Hamas, sino también en las agendas nacionales de los políticos el posible efecto que puedan tener los resultados electorales. Uh-huh. Bueno, sí, eso puede tener consecuencias ahora para las elecciones. Y faltan meses, si me puedes hablar también un poco de ese tema, de cómo ves esta carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos entre Joe Biden y el expresidente Donald J. Trump. Sí, sin lugar a dudas, hemos visto que el presidente Biden ha logrado fortalecer su candidatura en las últimas semanas. Por un lado, ha tenido un resultado económico en las últimas semanas que ha sido más positivo de lo previsto. Los niveles de inflación siguen siendo altos, pero controlados respecto a las últimas cifras de la Fed, respecto a lo que teníamos hace 3 meses. La creación de empleo sigue arrojando resultados positivos en los últimos 2 meses en Estados Unidos y esto le da alguna maniobra al presidente Biden para mantener su cierta popularidad en las encuestas. Esto no quiere decir que el presidente Trump no solamente ya ha sido proclamado como el líder republicano, sino que no, y de hecho se está por todavía confirmar cuál sería su fórmula presidencial de cara al mes de noviembre, también con el contexto de un juicio que sigue en curso en la ciudad de Nueva York en su contra, pero que el caso de la maquinaria política, de comunicación política del presidente, lo ha usado a su favor al colocar pues todo este sistema judicial como el establishment que lo persigue. Esta ha sido la narrativa que construyó el expresidente Donald Trump y a lo largo también de una serie de declaraciones incendiarias en temas tan sensibles como la seguridad transatlántica, al colocar en duda una posibilidad de mantener sin algún tipo de condición el apoyo de Estados Unidos a la Organización del Tratado Atlántico Norte, a la OTAN, en un momento de tanta dificultad y tanto debilidad en torno
a lo que significa la agresión de Rusia contra Ucrania y lo que significa esto para la seguridad del viejo continente, que es el caso, por supuesto, de la Unión Europea. Esto se conjuga además en un ambiente doméstico preocupado por una desaceleración en la actividad económica, pese a los buenos resultados en temas de inflación, pero que han generado una desaceleración importante en los niveles de crecimiento por debajo del 3% según el Banco Mundial, y con otros temas de política exterior tan complejos, no solamente en Gaza, sino también como nos referíamos al caso de Ucrania o la posición de Estados Unidos frente a China. De hecho, habíamos tenido en las últimas semanas encuentros entre Blinken y su par chino precisamente en Beijing, y estamos viendo que la política exterior cada vez va a tener más relevancia en la política interna en Estados Unidos y que será sin lugar a dudas un vector decisivo en los resultados de noviembre de este año. Muy bien. Mira, en cuanto a Venezuela, las sanciones todavía están sobrepesando sobre Venezuela, pero hoy dieron una buena noticia que podrían, ante haber aceptado a la candidatura ya te voy a leer, el Departamento de Estado dijo que Rusia, no, perdón, esta no es, ya te voy a decir, que está el gobierno de Estados Unidos evaluando nuevamente flexibilizar las sanciones a Venezuela por la admisión por parte del Poder Electoral la candidatura de Edmundo González para las elecciones presidenciales. Y esto lo dice el diario El País de España. Dice el subsecretario de Estado para Occidente, Brian Nichols, que estaría recalibrando las posiciones. Pero por otra parte, leo una noticia, me manda nuestro amigo Andrés Rojas Jiménez, que ha caído más de 40% las exportaciones de petróleo a China. Y él dice que es por todas estas sanciones que se están volviendo a poner. Chevron, por su parte, dice que no quiere hacer nuevas inversiones en Venezuela. Me imagino que es por el momento, para saber cuál es el panorama. ¿Cuál es tu valiosa opinión, por favor? Sí, bueno, sin lugar a dudas sigue siendo un clima político electoral en Venezuela complejo por la incertidumbre que rodea todo el proceso electoral, y sin lugar a dudas la posición de Washington y de gran parte de la comunidad internacional y en particular de las grandes potencias de Occidente es precisamente el respeto a los acuerdos de Barbados, que es sin lugar a dudas a día de hoy el marco jurídico político que debería dirimir precisamente el proceso electoral de julio de este año, y que cuenta con el respaldo, como decimos, de Washington, pero también naturalmente de la mayor parte de los venezolanos que apostamos hacia un proceso electoral amplio, inclusivo, transparente, que permita la legitimidad de las instituciones políticas en el país, que permita la apertura de un clima mucho más tolerable y naturalmente abierto precisamente a la normalización y regularización de las relaciones internacionales del país con todos los demás estados, y que también cuenta con el apoyo de los países de la región, Brasil, Colombia, México, Chile, Argentina, pues apuestan precisamente porque se lleve a cabo este proceso electoral de una forma amplia, reconocible, con apoyo y acompañamiento internacional, y es en ello lo que se está trabajando, precisamente con eventuales misiones de observación electoral de Naciones Unidas o del Centro Carter, según lo que se ha dado a conocer en las autoridades electorales. Esto no quita, por supuesto, este clima de tensión que pueda llegar a existir y que tiene efectos, sin lugar a dudas, en las expectativas de los inversores extranjeros, pero yo creo que realmente la voluntad política de cada uno de nosotros, de cada uno de los venezolanos, es precisamente que el país avance hacia un proceso de reconciliación, de diálogo amplio, permanente, y que permita esta regularización de las relaciones diplomáticas entre Caracas y todos los demás países, Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina, y sin lugar a dudas emprender un proyecto común de país que nos logre distanciar de ese discurso de polarización, de confrontación, y más bien nos permita construir ideas comunes y atajar aquellos problemas que nos aquejan como ciudadanos de un mismo país, que queremos un mismo objetivo, que es precisamente el desarrollo completo e integral de nuestro país. Ok, bueno, Dylan, muchísimas gracias. Cuando tengas cualquier noticia, por favor, estamos aquí a la orden, y gracias por atendernos. ¿Aló? Gracias a ti, Pedro. Siempre un placer acompañarte a ti y a tu audiencia. Excelente, gracias. Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales. Vamos a escuchar este tema que le va a gustar mucho a los zurdos, porque es una canción de Paul McCartney, que es zurdo, y es una canción que él la soñó, y era huevos revueltos, era Scrambled Eggs, pero después terminó esta bellísima canción que dice Yesterday. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida,